La leyenda del dorado de la laguna de Guatavita. Cruzando el mundo tras una leyenda. Era el año de 1537 cuando el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada llegó a las estribaciones andinas del interior de lo que hoy es Colombia, con la intención de abrir un camino desde la costa caribeña de Santa Marta hacia el territorio de los incas en Perú. Tras un año de ascenso por el río Magdalena y muchas penurias y vicisitudes, llegó al territorio muisca, cuyas riquezas provenían del comercio de la sal, muy abundante la sal en las tierras de los muiscas. Ahí los españoles oyeron los relatos de los ritos indígenas, de los cuales sus caciques llegaban hasta una laguna sagrada de aguas de color verde esmeralda, donde arrojaban sus ofrendas de oro. El origen de esos rituales venía de una vieja leyenda muisca, que contaba la historia de la mujer de un viejo cacique que cuando fue sorprendida por este con su amante, decidió suicidarse, tirándose a la laguna con su hija. El cacique, roto por el dolor, decidió hacer unas ofrendas rituales que se fijaron con el paso del tiempo entre los muiscas. En ellas, el cacique de turno entraba totalmente revestido de oro en la laguna sagrada. Lo hacía sobre una balsa cargada de ofrendas y acompañado de 4 sacerdotes, suficiente oro y suficientes ofrendas. Estas eran arrojadas a la laguna para pedir prosperidad por el cacique que ya se había convertido, se dice en ese lugar, en la diosa Chie, la diosa del agua. La leyenda muisca fue llevada por los conquistadores hasta Quito, actual Ecuador. Ahí los misteriosos relatos y rumores sobre las historias del hombre dorado o el indio dorado despertaron la ambición de los españoles y así nació una variación de la leyenda de El Dorado. Inicialmente se cuenta que cuando se pidió el rescate del Inca Atahualpa, haciendo un paréntesis, y este le pidió a Pizarro su libertad, y Pizarro lo condicionó y le dijo: te liberaré cuando cumplas con tu promesa, y él prometió llenar la habitación de oro hasta su altura. Cumplió y aún así lo ejecutaron. Pizarro no cumplió porque pensaron que de verdad había una ciudad de oro, que los incas tenían oro en abundancia. Lo cual era cierto, sí tenían en abundancia en ese momento, pero no tanto como ellos creían. No existía una ciudad de oro, pero ellos pensaban que sí, y trataron de buscarla desde la caída del Imperio Inca por todos los lugares de América del Sur. Incluso esta variante que sucede en el lago Guatavita, donde se habla del hombre dorado, es una variante de la búsqueda del dorado, que impulsó numerosas expediciones por toda América a la búsqueda de un sueño de oro y riqueza sin fin. En fin, te diré que con el paso del tiempo, la leyenda se convirtió en un lugar real, en un imperio donde el oro brotaba de la tierra. La expedición más famosa la organizaron Francisco de Orellana y Gonzalo Pizarro. Ambos partieron en su búsqueda de El Dorado en 1541 desde Quito y acabaron descubriendo el Amazonas para los europeos. Pero a pesar de su fracaso, la leyenda mantuvo su atracción e impulsó la colonización española de muchos territorios americanos. Esa búsqueda hacía que llegaran más y más españoles a lugares recónditos. La laguna de Guatavita, centro de la leyenda del Dorado y de muchas otras leyendas, se encuentra a 1 hora y media de Bogotá. Esta leyenda ha sido conocida por muchas personas alrededor del mundo. Su historia es traída desde la época de la conquista de América. La gran imaginación de los conquistadores los llevó a ver en sus delirios un brillante pueblo con calles y casas de oro, donde el preciado material era tan abundante y común que prácticamente todo se construía con oro.
incluyendo los utensilios de cocina. Fue entonces cuando los conquistadores, los que trajeron y construyeron esta leyenda, El Dorado, junto con lo que los indígenas de aquella época les contaban, se fue popularizando poco a poco y llegando al inconsciente colectivo. La leyenda cuenta varias versiones. Una de ellas es que dicen que en una tribu oculta en medio de la selva, los indígenas solían enterrar a sus muertos en una laguna llamada la Laguna de Guatavita. Dicen que a los difuntos los envolvían en sábanas, los colocaban en una canoa y los rodeaban de velas y flores y con gran cantidad de joyas y tesoros. Y luego la canoa era hundida con todo lo que había encima de ella. Cuentan también que una vez al año en la Laguna de Guatavita, los indígenas ofrecían sacrificios a sus dioses, en los cuales reunían un gran número de joyas y tesoros para ser llevados hasta la mitad de la laguna por el cacique que iba desnudo y que solo estaba cubierto por una capa de oro. Según la historia, este era el cacique dorado quien tiraría todo el oro al agua. La historia también cuenta que cada vez que se posesionaba un nuevo cacique, los muiscas organizaban una gran ceremonia. El heredero, hijo de una hermana del cacique anterior, quien antes de esto se había purificado ayunando durante 6 años en una cueva donde no podía ver el sol, ni comer alimentos con sal, ni ají, dicen que el heredero era conducido a la vera de la laguna, donde los sacerdotes lo desvestían, untaban su cuerpo con una resina pegajosa, lo rociaban con polvo de oro, le entregaban un nuevo cetro de cacique y lo hacían seguir a una balsa de juncos con suministros y los jeques o sacerdotes, sin que ninguno de ellos por respeto lo mirara a la cara. El resto del pueblo permanecía en la orilla del lago, donde prendían fogatas y rezaban de espaldas a la laguna, mientras la balsa navegaba en silencio hacia el centro de la laguna. Con los primeros rayos del sol, el nuevo cacique y sus compañeros arrojaban a la laguna oro y esmeraldas como ofrendas a los dioses. El príncipe, despojado ya del polvo que lo cubría, iniciaba su regreso a la tierra. En tanto resonaban con alegría tambores, flautas y cascabeles. Después el pueblo bailaba, cantaba, tomaba chicha durante varios días y así decían: tenemos un nuevo cacique. ¿Qué opinas tú de la leyenda de El Dorado del lago de Guatavita? Este famoso hombre dorado intrigó tanto a generaciones y generaciones de españoles. Recordemos que durante los 300 años que duró la colonia española en América, se trató de encontrar El Dorado. Después, ya con las independencias y en fechas actuales, aún sigue intrigando a muchos y no a pocos para seguir en la búsqueda de la mítica ciudad de El Dorado. Como siempre, opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.